Bueno, buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Iniciamos la sesión plenaria con el orden del día que tenéis en vuestro poder. Aprobamos el acta de la sesión anterior, el 23 de octubre. Sí. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. El segundo y el tercer punto son informaciones que se dan, como viene siendo habitual desde la intervención general, que es la dación de cuenta de la ejecución presupuestaria y los estados financieros de este tercer trimestre del ejercicio en curso, así como la dación de cuenta del periodo medio de pago a proveedores y el informe de morosidad. Señor interventor. Buenos días a todos. Como viene siendo habitual, vamos a dar cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda, en este caso lo que es la ejecución trimestral del tercer trimestre y el periodo medio de pago. Como vimos en la Comisión de Hacienda, en cuanto a lo que es la ejecución trimestral, donde vemos la comparativa de lo que son las previsiones iniciales en cuanto a lo que son los ingresos y gastos y su comparativa con la previsión que podemos tener de obligaciones reconocidas y derechos reconocidos al finalizar lo que es la liquidación de este ejercicio 2025. Vimos que en lo que respecta a los derechos reconocidos y su comparativa con las previsiones iniciales, salvo lo que es el capítulo 9, como veremos después incluso lo que es el suplemento de crédito que vamos a tener, la comparativa en las previsiones iniciales es positiva, ya que la previsión con los derechos reconocidos es que se pueden cumplir, incluso superar las previsiones iniciales que tenemos en cuanto a lo que son esos derechos reconocidos. Y en cuanto a lo que son la previsión de los ingresos y los gastos, en cuanto a lo que son las previsiones iniciales y las obligaciones reconocidas, en cuanto a que son los resumen de todos los gastos, salvo lo que es el capítulo 1, dado que tenemos una serie de planes con la Junta de Andalucía. Esos planes económicos que tenemos con la Junta de Andalucía y los proyectos que tenemos de subvenciones y todos los planes que hemos tenido, pues supone que el aumento que tenemos en el capítulo 1, las previsiones iniciales sí que tengamos más obligaciones reconocidas que previsiones iniciales en ese capítulo 1 de gastos de personal. Después hemos visto que en esa ejecución trimestral se puede cumplir lo que es la estabilidad presupuestaria, incluso el cumplimiento de las reglas del gasto, y en lo que es el límite de endeudamiento seguimos evidentemente cumpliendo con los límites de endeudamiento. Respecto del periodo medio de pago, cumplimos con lo que establece la normativa en cuanto a lo que es el periodo medio de pago, ya que estamos en lo que es el periodo en 17,74 días y también con lo que es el tema de la morosidad. Muchísimas gracias, como siempre, señor interventor. Si no hay nada que comentar, pasamos al siguiente punto, compañeros y compañeras de corporación, que sería la aprobación inicial de una modificación de crédito, que también vimos en la comisión informativa, una suplementación del mismo para financiar el proyecto de reorganización de la ronda de la feria. Cualquiera, vamos, si no, señor interventor, venga, un momento. Muy bien. Sí, como vimos también en la Comisión de Hacienda, en lo que es el presupuesto del ejercicio 2025, teníamos una partida presupuestaria la cual estaba financiada tanto con la aportación municipal como con aportación de la Diputación Provincial por importe de 1.519.857,64. La aportación municipal estaba establecida por 960.884,69 y esta aportación municipal estaba establecida con fondos que iban a venir por parte de la Diputación Provincial, dado que, como tenemos en este caso con la Diputación, con un punto que además que viene en este pleno, que vamos a tener con el OPAEF, que nos permite, en este caso, tener fondos de la Diputación Provincial con préstamos sin intereses. Estos préstamos sin intereses pues nos permite, evidentemente, acudir a esta financiación por parte de la Diputación Provincial. Dado que ha habido una modificación de este proyecto de la ronda de la feria y este proyecto, pues digamos, se ha modificado con un importe de 457.716,55, que ha obligado, evidentemente, a hacer una modificación de esta partida que teníamos en el presupuesto, y esta modificación pues implica, evidentemente, modificar y traerlo con este suplemento de crédito. Con lo cual se va a modificar el importe que vamos a solicitar como préstamos a la Diputación, ¿vale? Por un importe, evidentemente, que no es de 960.000, sino de 1.418.601,24, que evidentemente que es un préstamo a la Diputación sin intereses. Muchísimas gracias, también lo vimos en la comisión informativa. ¿Votamos, compañeros y compañeras? Señora Cantella, a favor. Señor Bocanegra,
Señor Espinar. Abstención. Señora Pérez. A favor. A favor. Señora Vela. A favor. Señora Alonso Lapi. A favor. Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto, que también le toca al interventor, que es la aprobación, en este caso, de la modificación de la base de ejecución de presupuesto, como solicita igualmente la intervención municipal. Como estuvimos viendo también en la Comisión de Hacienda, la implantación en el Ayuntamiento de un programa de gestión, como estamos viendo que es el Gestiona, determina que en determinados asuntos como son las transferencias corrientes y las transferencias de capital entre los organismos autónomos y en el Ayuntamiento o viceversa, determina que determinados asuntos, como son estas transferencias, anteriormente no tenían una tramitación normalizada, con lo cual hemos realizado que esta tramitación normalizada de estos asuntos vayamos a realizarlo con sus trámites como hemos recogido aquí y sean las bases de ejecución las que recojan esta tramitación normalizada de estos asuntos. De ahí que traigamos al acuerdo del Pleno la aprobación ya de esta tramitación de las transferencias corrientes de la capital y el asunto se recoja formalmente cada vez que se realiza una transferencia corriente o una transferencia de capital entre los organismos y el Ayuntamiento. Muchísimas gracias por la apreciación, señor interventor. Esta es una modificación técnica de esa base de ejecución. ¿La votamos? Señora Canterla, a favor. Señor Bocanegra, abstención. Señor Espinar, a favor. Señora Pérez, a favor. Señora Vela, a favor. Señora Alonso Lapi, a favor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto. En este caso es la aprobación de la ampliación de delegación del convenio y de la disposición que teníamos ante el organismo provincial de recaudación, el OPAEF, de diferentes competencias relativas al IBI y al IAE. Señor Toro. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos y a las personas que nos están viendo desde casa. Pues bueno, esto es una propuesta que traemos al Pleno pues dentro del procedimiento que estamos llevando de la liquidación de la sociedad de Solgés y es uno de los pasos más que se necesita para continuar ese procedimiento. En este caso, pues trasladar las facultades de gestión de liquidación, inspección y recaudación tributaria y de otros ingresos de derecho público, como estamos haciendo, como hicimos con algunas partes ya en este año, pues al OPAE. Y pues de obligación cumplimiento que el Pleno sea aprobado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Votamos, compañeros? Venga, pues intervenciones. Pues abrimos nuestra intervención, señor Pinar. Gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Según el informe de Tesorería, el cálculo de tasa a pagar al OPAE por la gestión de sus servicios será por IBI urbana 106.238,64, por IBI rústica 177,13 y por IAE 4.792,06, lo que hace un total por gestión de 111.207,84. Si Solgés continuara gestionando, deberíamos pagar realmente 591.250 euros, lo que supone una reducción de lo que pagamos por gestión de Hacienda de casi medio millón de euros. A lo que hay que sumar también lo que es la gestión más eficaz que se va a hacer de las multas tanto de tráfico y demás, lo que va a suponer otro tanto. Lo que vengo a decir es que esto ya se sabía, y además se sabía desde hace tiempo. Aunque más vale tarde que nunca, esto, y es lo que he venido yo reclamando aquí durante años, esto se debería haber hecho hace muchísimo tiempo. Y el gran problema es que esto aquí se ha estado dilatando en el tiempo, y al final nos encontramos con que los beneficios que podíamos tener, que son aproximadamente 600-700.000 euros, lo hemos estado retrasando durante un montón de años, por una deficiente gestión. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Espinar. ¿Alguna intervención más? Nada, pues pasamos a la votación. Señora Canterla, a favor. Señor Bocanegra, a favor. Señor Espinar, a favor. Señora Pérez, a favor. Señora Vela, a favor. Señora Alonso Lapi, a favor. Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto séptimo, la aprobación, tal y como establece la resolución del decreto de transporte de personas y equipajes ligeros, de la tramitación de la actualización de las tarifas aplicadas en los servicios urbanos del taxi en nuestra ciudad. ¿Alguna intervención? ¿Votamos? Señora Canterla. Abstención, señor Bocanegra. A favor, señor Espinar. A favor, señora Pérez. A favor, señora Vela. A favor, señor Alonso Lápiz. A favor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación.
Pasamos al punto octavo. Es una moción presentada por el Grupo Mairena Decide, con registro del que disponen, codificado RRP-LN 11, solicitando que se establezca un sistema de control plenario del destino de las asignaciones municipales a los grupos políticos. Tiene la palabra el señor Bocanegra. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros, compañeras, personal asistente hoy en día. Bueno, pues paso a la exposición de motivos. Desafortunadamente, nuestro ayuntamiento está siendo portada de diferentes medios de comunicación de gran relevancia en la provincia y nacional, en los que se pone en tela de juicio el destino dado a las asignaciones municipales por parte de un grupo municipal. Tal situación, con independencia del futuro judicial de las personas afectadas, es susceptible de generar un clima de desconfianza en el destino de la hacienda municipal y, por extensión, del dinero de los contribuyentes. Dicha situación justificaría por sí sola la presentación de esta moción, pero no es el único motivo, pues la falta de concreción de las normas jurídicas aplicables y la imposibilidad de controlar el destino de las asignaciones por parte de la intervención municipal exige un esfuerzo extra por parte del Pleno para garantizar a la ciudadanía que su dinero está siendo empleado en usos lícitos que redundan en el beneficio de los maireneros. El artículo 73.3 permite que el Pleno Municipal examine anualmente el destino dado a las asignaciones por los distintos grupos, una tarea justa y necesaria que, sin embargo, nunca se ha llevado a cabo en Mairena de la Jarafe. A tal efecto, solicito al Pleno: primero, se modifique el Reglamento Orgánico Municipal para imponer la obligación de examinar como punto de orden del día del Pleno Ordinario de febrero de cada año el destino dado por los diferentes grupos municipales a las asignaciones recibidas durante el año natural anterior, con la debida justificación documental y explicación del gasto. Segundo, se publicite anualmente el resumen de cuentas de los grupos municipales en el espacio de transparencia de la página web municipal. Tercero, se lleva a cabo los trámites oportunos para que el Pleno Ordinario de febrero de 2026 pueda fiscalizar el destino dado a las asignaciones por los distintos grupos municipales durante la presente legislatura. Cuarto, se aprueba además en el último pleno de cada legislatura un informe resumido de las cuentas anuales del final de mandato. Y quinto, se apruebe un modelo común para la elaboración del resumen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Le damos la palabra a los grupos. Señora Candela, ¿quiere intervenir? No. Señor Espinar. Gracias de nuevo, señor presidente. Pues bien, en aras de la transparencia, tanto para nosotros mismos como miembros de la corporación, como para la ciudadanía, está clarísimo que es necesario articular algún tipo de procedimiento, ya bien sea este u otro, para controlar el uso de las asignaciones establecidas para los grupos municipales de este consistorio. Por descontado, habría que contar con la opinión cualificada o el informe oportuno de nuestra intervención para la aplicación eficaz de este sistema de fiscalización propio. En cuanto al asunto de fondo, es un tema que se encuentra hoy en día sub iudice y la justicia determinará lo que tenga que determinar y depurará las responsabilidades oportunas en su acción jurídica una vez concluidas las investigaciones pertinentes. Algo que he hecho en falta en esta moción, aunque su verdadera significancia se encuentra en los presupuestos, es la reducción de al menos un 50% de las asignaciones destinadas a los grupos municipales de este ayuntamiento. Y no voy a perder ocasión de reclamarlo de nuevo cada vez que tenga oportunidad de hacerlo, aunque sea por enésima vez. Sigo repitiéndolo, hay que reducir nuestras asignaciones, aparte del control, ya de por sí. Y por último, presentar una enmienda in voce respecto al punto tercero en su última frase, donde aparece la expresión «durante la presente legislatura» y se sustituya por «durante el presente mandato», ya que los ayuntamientos no legislan y no se le puede llamar legislatura al periodo de 4 años de gobierno municipal, sino que la forma establecida y correcta estatutariamente es la de mandato. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Espinar. Señor Izquierdo. Venga. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Bueno, sí quiero intervenir en la primera porque no me queda muy claro en la moción sobre qué legislación se basa usted, señor Bocanegra, para presentar la moción referida a una normativa que ya está a nivel nacional con directrices establecidas, reguladas y fiscalizadas tanto por sus partidos como por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas,
por lo que no sabemos muy bien sobre qué base sostiene usted los puntos que propone como acuerdo. Y evidentemente no quiero pensar ni evidenciar que un concejal de una población de 50.000 habitantes lo único que se quiere aprovechar en un momento para obtener un rédito político generado por un populismo y algo de demagogia al tratar una situación actual que no está clara. Por ello le quiero lanzar 3 preguntas para que usted me responda y por supuesto pueda aclarar nuestro posicionamiento ante la moción. La primera. ¿Su partido político ha presentado las cuentas anuales en el Tribunal de Cuentas, tal y como recoge la ley, desde que accedieron a la corporación municipal en este mandato? 2. Y ahora me responde en su intervención. Para la segunda, pues le voy a hacer una pequeña introducción para entender un poco la pregunta. Y en su exposición en la moción solo hace referencia al artículo 73.3 de base del régimen local, indicando que permite que el Pleno Municipal anualmente examine el gasto y el destino de las asignaciones dadas a los distintos grupos, y nada más cerca de la realidad, porque la literalidad de la norma indica lo siguiente: podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica sin que pueda destinarse al pago de remuneraciones de personas de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Respecto a la aportación que los grupos políticos destinen a los partidos políticos, no serán objeto de contabilidad específica, excepto de aquellas cantidades que en su caso se pudieran reservar al grupo municipal, que podrá ponerse a disposición del Pleno de la corporación siempre que éste lo pida. Es decir, no habla de anualidad, no habla del destino de las asignaciones, lo único que te indica es dónde no se puede gastar la asignación de los grupos, y que si el Pleno solicita la cantidad que se ha reservado para el grupo y no la que está destinada a los partidos, pues se aporte. Por ello, me gustaría saber en qué artículo o a qué norma se refiere usted para hacer la exposición de motivos que ha realizado en la moción y sobre qué base legal usted realiza la propuesta. Y si no existe base legal, ¿qué ejemplo de otras administraciones se ha basado usted para realizarla? Y en su defecto, una vez más, pues acláreme si ha creado usted la propuesta sin ningún tipo de base legal ni ejemplo ya tramitado en otra administración. Y por último, en la propuesta de aprobación usted titubea entre la cantidad gastada, dónde se gasta o cómo se lo ha gastado. Cuidado, porque dependiendo de a qué se refiera podríamos incurrir en la Ley de Protección de Datos o en los derechos y deberes que tienen los grupos dentro de la legalidad vigente recogida en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria para el gasto de las asignaciones, sin que usted, por supuesto, ni nosotros seamos competentes en la materia. Por ello le pregunto, ¿qué desea usted saber concretamente del gasto de las asignaciones de los grupos? Le resumo las 3 preguntas para que quede claro. ¿Qué quiere saber concretamente de los gastos de los grupos? ¿En qué reglamento o ley se basa usted para lanzar esta exposición y propuesta? Y si su partido ha entregado todos los años las cuentas al Tribunal de Cuentas. Por supuesto, destaco que ayer registramos una enmienda a su totalidad que paso a leer para también obtener la respuesta. En la enmienda hacemos una enmienda, como he dicho, a la totalidad y proponemos lo siguiente: instar a la convocatoria extraordinaria de la Junta de Portavoces para establecer y aprobar, si procede, con el asesoramiento de la intervención municipal, el desarrollo normativo sobre la dotación económica de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Mairena de la Jarafe, conforme a la normativa vigente y en pro de un mayor grado de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Toro. Pasamos al segundo turno. Señora Cantela, ¿quiere intervenir? No. Señor Bocanegra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, eso está basado en el RON, ¿eh? Todo eso está basado en el RON, está aquí, ¿eh? Está escrito. Eso está en el RON. Y además, su partido en Madrid lo hace, fiscaliza las cuentas de los grupos municipales. En Madrid, ¿eh? Su PSOE, en Madrid. Yo sí presento las cuentas 2023, 2024 presentadas. Ahí está el señor interventor que me mandó un escrito hará poco más de un mes diciéndome qué intervención no tenía que hacer eso, que era el Pleno. ¿Vale? Pues por eso se trae a Pleno. Por eso se trae a Pleno. Señor Toro, por eso se trae a Pleno. Como es cosa del Pleno, del órgano del Pleno municipal, por eso lo traemos hoy aquí. Le guste más o le guste menos. Y sí he presentado las cuentas y las voy a seguir presentando. Y las voy a seguir presentando. Sé en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar. Lo sé, claro que lo sé, porque me he informado, ¿vale?
Sobre a su enmienda, no se la acepto. No se la acepto. Se queda la moción tal como está. Votar lo que tendréis que votar. Y punto. ¿Vale? Así que aquí termina mi intervención. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, señor Bocanegra. ¿El señor Espina quiere intervenir? No. Señora Izquierdo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo tengo que rectificar algunas de las cosas que se han dicho aquí. Nuestro ayuntamiento no ha estado en ningún periódico, con todo el respeto. Ha estado un grupo político de este ayuntamiento y un partido político que está detrás de ese grupo político, que es el Partido Popular. Hablemos claro, no estamos todos en el periódico ABC, en la portada y en todos los artículos que hemos estado viendo todos. Yo hay varias cosas de la moción que no entiendo. La primera que no entiendo es por qué febrero. Tenemos plenos todos los meses. ¿Qué hay de especial en que en febrero quiera que se fiscalice esto, que esto cambie? Bueno, esta moción es una moción populista, es una moción oportunista, precisamente por este titular del periódico ABC. Estas cosas, señor Bocanegra, hay que traerlas al principio del mandato, y en esto estoy de acuerdo con el señor portavoz de Vox, que aquí no estamos en una legislatura, aquí estamos en un mandato porque estamos en un ayuntamiento. Y esto, el ROM, pues se modifica, lo modificamos todo, como de hecho lo hemos hecho con las aportaciones que hemos ido haciendo a principio de mandato. A mí me preocupa que los partidos situados a la derecha del arco político en este pleno pues pidan la fiscalización del pleno para saber en qué, o sea, para que todos sepamos en qué gastan las asignaciones municipales, porque, no sé, entiendo que no se fían mucho de qué destino pueden estar dando sus grupos políticos a este dinero. Ya le digo que el grupo político del que formo parte tiene muy claro en qué está gastando ese dinero y cómo lo está gastando, pero clarísimo. Antes de tomar mi acta de concejal, señor Bocanegra, yo fui a hablar pues con el señor que está sentado a la derecha del alcalde, con el señor secretario del ayuntamiento. Y le pregunté, claramente este dinero a qué se puede destinar. Y es que me dio por escrito un listado de lo que podía gastarse. Me lo dijo claramente. Es más, me advirtió: María, no tienes experiencia como concejala. Esto fue cuando yo empecé de concejal aquí. Te advierto que respondes tú con tu patrimonio personal si este dinero no se usa bien. Eres la garante de que este dinero se use bien. Como ustedes comprenderán, el dinero que ha recibido mi grupo político se ha destinado a lo que tenía que destinarse y nunca se ha destinado a otra cosa. Y hemos llevado la contabilidad como la que tenemos que llevar, se ha fiscalizado por la Cámara de Cuentas y vamos, respondo totalmente de todos los gastos, su contabilidad aparte, todas las facturas con su IVA desglosado, su CIF, o sea, todo correctamente. Entonces, claro, a mí lo que me sorprende es que aquí se esté pidiendo que para que se haga lo que se tiene que hacer, o sea, que no olvidemos que somos concejales y concejalas, que somos representantes de la ciudadanía que nos ha votado, estemos pidiendo que sea el Pleno quien fiscalice esto, cuando hay, además, organismos que se dedican a esto, pues a fiscalizar que las cosas se hagan bien. Es verdad que ya se lo ha indicado el señor portavoz del PSOE, que la reciente Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero, pues reforma en su apartado 1 el artículo 73.3, párrafo quinto de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y dice lo siguiente: respecto a la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, las aportaciones que los grupos políticos destinan a los partidos políticos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de financiación de estos últimos, no serán objeto de contabilidad específica, excepto de aquellas cantidades que en su caso se pudieran reservar al grupo municipal, que pondrá a su disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida. ¿No entiende que es que lo que está pidiendo ahora mismo es que no tiene sentido ninguno? Porque es que la legislación ya ha modificado lo que usted está pidiendo. No, nosotros llevamos la contabilidad del grupo como la tenemos que llevar, pero es que ya nuestros partidos políticos ya regularizan toda esa contabilidad y la llevan, la entregan a la Cámara de Cuentas, donde tiene que entregarse. Entonces, esto no tiene sentido ninguno. Lo que está presentando es extemporáneo, es oportunista y es que es peor, es que usted no se ha informado de cómo está la legislación actual antes de traer esta moción aquí y nos está haciendo perder el tiempo pues a todos los concejales y concejalas de este pleno, pues con una cosa que es que hoy en día pues es que está mal, no tiene sentido y no está actualizada.
Entonces, bueno, yo le animo al señor Bocanegra, si en el próximo mandato está como concejal aquí, pues que proponga que se modifique el ROM en la base en que él crea oportuno. Pero, desde luego, aprovechar un titular del ABC para traer una moción aquí me parece totalmente fuera de lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Izquierdo. El señor Abela. Pues poco que decir. Después de todo lo que hemos escuchado, me voy a repetir. Pero, bueno, hemos escuchado atentamente la moción del señor Bocanegra, de Mairena Decide, y debemos comenzar, pues, como todos vosotros, como todo el resto de partidos políticos, que reconocemos que estamos a favor de la transparencia total y que es una bandera que no monopoliza solamente este grupo, y que el compromiso con la fiscalización de los fondos públicos es firme desde el Partido Popular, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, vamos a votar en contra de esta moción por tres razones fundamentales. Una es la legalidad, de la que ya se ha hablado aquí el resto de grupos políticos, la autonomía que tenemos cada uno de los partidos y está en función de los representantes de cada uno de los partidos, y el oportunismo político. Esta moción viene en un momento, como hemos dicho todo el resto, fuera absolutamente de lugar, creando un estado de alarma que no tiene ningún sentido en este momento, porque lo único que hace es exacerbar a la población, cuando esto ya tiene un control, como hemos hablado en todo momento, que ya está regularizado y controlado 100%. Nos miramos extraños porque lo que Mairena decide es el control de las asignaciones públicas, y esto ya viene regulado por una ley específica sobre la financiación de los partidos. Se ha hablado anteriormente también. A lo mejor él lo desconoce, pero me consta que tiene un gabinete de abogados que le podía haber asesorado en ese momento al respecto de la moción, y no haberla traído, como se ha dicho anteriormente, que no lo digo yo, ya se ha dicho en varias ocasiones, de forma temporánea, oportunista y fuera de lugar, sin conocimiento en profundidad de lo que se está hablando o lo que se está diciendo. Por lo tanto, nos encontramos con lo que ya hemos dicho antes, una iniciativa oportunista, fruto del desconocimiento de la ley, de los partidos políticos, intentando establecer una medida de control que se alejan de la legalmente establecida. Y, bueno, no nos engañemos, tanta alarma social y tanta desconfianza crea en las instituciones una falta de transparencia y de control del dinero público, como en las personas que representan las siglas que van debajo de todo esto. Pero no se denuncia. Pero, a ver, esto hay que pensarlo muy detenidamente, porque esto tiene muchos resquicios que igual había que tratar. Como he dicho, bajo el paraguas de las siglas son votadas bajo esa marca, y cuando renuncian a esas siglas no renuncian al acta de concejal. Hay concejales que hacen eso, lo sabéis, ¿no? Renuncian a las siglas, pero no renuncian a su acta de concejal, que consiguieron bajo esas siglas que le proporcionaron en su momento todo lo que estamos hablando aquí, y que si no las hubiera utilizado nunca se podría haber tenido el acta de concejal. Ahí nunca se propone otra cosa, ni se dice otra cosa, ni nada. También desde este grupo nos gustaría saber un ruego, una preguntita al responsable del grupo proponente, que es el que ha tenido más celo en hablar sobre el dinero de los grupos políticos, teniendo que hablar del dinero. A mí me gustaría saber qué pasaría si hubiese tenido él que hablar del dinero y las subvenciones que reciben determinados colectivos en este municipio. ¿Y cómo lo explica? Así que desde este grupo no me voy a repetir más, porque esto era un tocho, no me voy a repetir nada. El resto de grupos ha explicado perfectamente lo que lleva debajo esta moción. No lo voy a seguir repitiendo, y desde este grupo entendemos que la transparencia es la marca de la legalidad vigente, que la legalidad vigente no recoge nada de lo expuesto en esta moción, que tiene claros tintes oportunistas, y que lo único que proponemos nosotros, que por supuesto el control al dinero público sí, la transparencia también, pero cumpliendo la legalidad vigente, y todo ello en informe de los habilitados, que son preceptivos. Y nada más. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y lo que sí que tiene que plantearse el concejal de Mairena Decide es sentarse con su asesor jurídico un ratito más cada moción,
un ratito más cada moción para que le explique exactamente de qué manera se puede proponer y de qué manera se tiene que hacer de forma lógica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Vela. Cierra el debate el señor Toro. Muchas gracias, señor presidente. Pues, señor Bocanegra, no me ha respondido solamente a una de las preguntas que le he hecho. Es decir, me ha liado el ron con la fiscalización de los partidos en Madrid, no se diferencia entre lo que es un partido y un grupo, no ha tocado el Tribunal de Cuentas, lo que se presenta, que esta moción es suya, señor Bocanegra. Que yo creo que ya debemos de estar en un tiempo en el cual tenemos que prepararnos las mociones que traemos cada uno. O sea, si tiene que prepararse la moción de cualquier otro grupo, imagínese la suya. Y esto solamente hace referencia a 2 normas, a 2, y no se la sabe usted, señor Bocanegra. No ha sabido responderme a ninguna de las 3 cuestiones, bueno, a una, pero me ha mentido. ¿Y sabe por qué no ha sabido responderme? Porque usted no ha preparado esta moción, señor Bocanegra. Toda la respuesta que he obtenido a estas preguntas evidencia que usted no se ha estudiado esta moción, con lo cual no puede ser suya. Seguramente pueda ser o de algún asesor o de algún panfletario suyo que le haya dicho vamos a aprovechar este momento y vamos a sacar rédito de este tema, que no va a llegar a ningún lado. Pero ¿sabe qué, señor Bocanegra? Nunca nos ha encontrado en ese juego y a nosotros nunca nos va a encontrar. Porque nosotros estamos trabajando mañana, tarde y noche porque el municipio evolucione en todas sus esferas. Porque nosotros estamos gestionando para que Mairena mejore. Porque nosotros estamos siempre en primera línea de batalla para escuchar las necesidades de los vecinos y las vecinas e intentar solventarlas, pero siempre desde lo técnico, desde el respeto a la institución, formándonos como tal y como requiere cada momento, adquiriendo además los conocimientos necesarios para estar en estos sillones, como se merece tanto el sillón y lo que representa que es la ciudadanía, y no para juzgar a ser juez que llegue más al público usando un deleznable populismo, señor Bocanegra. Porque tendremos que mejorar cosas, por supuesto, pero la dedicación, capacidad, formación y la gestión de este equipo de gobierno no la puede poner en duda nadie. Por encima de todo, señor Bocanegra, creemos en la presunción de inocencia, que al final es el fondo que lleva esta moción, con la premisa de que no somos jueces y que cuando un juez dictamine lo que dictamine, actuaremos en consecuencia con toda la fuerza que este grupo tiene. Pero hasta entonces no vamos a ser cómplices de un juego sucio, cómplices de los mecánicos en TikTok que dan titulares falsos, de agitadores que lanzan estos discursos inventados y que vulnera la realidad y además maneja a la sociedad, o de recortes de periódico que abre las puertas a que se pueda realizar un juicio. No. Le aseguro que cuando pase esta moda y se degrade por la ciudadanía esta manera de inventar y de desinformar, que seguro que pasará, nosotros, por suerte, podremos seguir con la cabeza bien alta, ya que nunca habremos usado esta nefasta herramienta para conseguir rédito y para seguir trabajando. Y usted, señor Bocanegra, debería de defender bien el derecho a la presunción de inocencia hasta que un juez dictamine. Que hemos pasado muchas cosas, Juan. Y me reitero, nosotros, bajo la legalidad vigente y diciendo alto y claro que cumplimos con la normativa de gasto y transparencia de manera solvente, le proponemos esta enmienda a la totalidad. Que, por cierto, como le decía, usted me ha mentido. Me dice que su partido ha entregado las cuentas y es muy fácil comprobar que no es así. Creo que puede ser provocado por la confusión entre partido y grupo. Si usted se mete en el registro del Tribunal de Cuentas, que es público para que todo el mundo lo pueda ver, Mairena Decide solo ha entregado las cuentas del año pasado y tarde. Ni la de 2023 están registradas ni la de 2022. O usted me miente o el Tribunal de Cuentas se ha equivocado. Cualquiera de las dos cosas solucionalo, señor Bocanegra. Por lo cual es muy sorprendente. Es sorprendente que un partido que no ha cumplido con el único elemento de transparencia que tenemos a través del Tribunal de Cuentas presente una moción aquí. Creo que hay que tener muy poco escrúpulo, creerse que la ciudadanía no va a ser capaz de ver este movimiento. Y, señor Bocanegra, no intente manipular al pueblo ni tomarlo por tonto, porque, como le he dicho antes, a nosotros esta tierra nos importa muchísimo y su gente más todavía. Y si intenta dañarla o engañarla, no se lo vamos a permitir. Nos va a encontrar siempre enfrente. Por lo que, si no aceptar la enmienda, que ya ha dicho que no lo va a aceptar, pues nada, haremos que nuestro voto sea en contra a este tipo de titulares que, por supuesto, no va a jugar nunca a favor ni de nosotros, ni de la institución, ni de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Toro. Compañeros y compañeras de corporación, yo creo que a veces cuando se presentan las propuestas de los grupos han entendido siempre que desde esta presidencia lo único que hace es respetarla, compartiendo su fondo no, lógicamente, pero respetarla sobre todas las cosas.
Lo que pasa es que también tenemos que respetar a quien representemos. Y esto es un llamamiento que hago a los 21 concejales que formamos este pleno. Hoy, precisamente hace 50 años, que este país atisbaba un horizonte de libertad, de diálogo y de desarrollo, de que a través de la política, a través de las ideas, de mejorar la política y sin recurrir a la fuerza, se defendía la libertad individual y se establecían los proyectos colectivos. Hoy este Gobierno ampara al Grupo Popular y sobre todo a la figura del señor Ajenjo. Para eso hay que tener valentía también, señor Bocanegra, para poner en la moción los nombres, los apellidos y establecer también lo que cada uno a través del diálogo defiende. Así que se lo he dicho en lo personal, lo digo desde aquí a los 21 concejales. Esta presidencia siempre va a defender la presunción de inocencia como se acata constitucionalmente desde este alcalde desde hace toda su vida política. Porque, compañeros y compañeras, lo importante y lo normal es que el ciudadano y sobre todo los seres humanos nos relacionemos socialmente. No nos vanagloriemos del dolor que pudiera alguien interesadamente generar, no solo en un representante público, sino en su familia. Y a veces, cuando nos olvidamos de estas cositas y establecemos que lo fácil es escribir un Twitter, un comentario de Facebook o desde el anonimato la imputación de un delito, tenemos que ser absolutamente concordantes que tenemos que estar en contra de esa actitud. En contra, radicalmente en contra, porque lo que viene, insisto, es que como personas y seres políticos es no vivir en sociedad, es no compartir en lugar de competir y que esas actitudes tienen impacto, lógicamente, en la comunidad. Yo le traslado a la ciudadanía de Mairena la tranquilidad de que aquí se hacen las cosas bien, de que están fiscalizadas con sus cuentas, de que tenemos a grandes profesionales para que eso se desarrolle, de que no le quepa a la gente la menor duda de que podemos cometer algún error que puede ser corregido como las normas pueden ser corregidas para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero la política, insisto, señor Bocanegra, debe basarse en la razón, en el diálogo, en no comprar el discurso momentáneo y fundamentar que su conflicto es construir una ciudad mejor. No, construir el conflicto es que nuestra sociedad sea peor. Y eso se puede dibujar a lo largo y ancho de este país, de las conductas políticas de algunos, evidentemente. Pero, insisto, no va a anidar en este presidente alcalde de esta ciudad ni en este Gobierno. Fíjense usted la paradoja. Fíjense ustedes la paradoja que este Gobierno socialcomunista pudiera adscribirse a un marco de oportunidad hoy. Pues no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque está convencido de que las leyes son necesarias para organizar la vida en común, señor Bocanegra, y que se cumplen. Y que podemos mejorarla desde el diálogo y desde las propuestas compartidas, que es lo que hacía la enmienda del Partido Socialista. Pero usted ha decidido otro camino, insisto, porque es su manera posiblemente de entender la representación que hoy ostenta por la voluntad ciudadana que yo siempre respeto. Modificarla también está en nuestro sentido, en nuestra manera de cómo vemos las cosas. Y aquí nos hemos sentado siempre para ver si podemos mejorar o modificar las cosas. Y luego no nos podemos olvidar de nuestra responsabilidad cívica. Los vecinos nos miran y todos sabemos que nos miran. Todos los que estamos aquí sabemos que nos miran los vecinos. No pensemos que uno somos los que otorgamos la indulgencia y otros los que siempre llevan la pena. Porque el pecado posiblemente esté más que repartido y seguramente la libertad de cada uno, en base a la responsabilidad que ostentamos, nos tiene en el silencio permanente. Ya habrá tiempo de establecer que este dilema entre lo personal y lo colectivo se dibuje de manera clara. Los que siempre tomamos decisiones a través de lo que representamos, desde lo personal pensando en lo colectivo,
No podemos ser rehenes de un populismo que se está anclando en la sociedad y que la sociedad, espero, se dé cuenta muy pronto. Solo queda, insisto, compañeros y compañeras, en trasladarle a la ciudadanía que somos transparentes, que tenemos recursos públicos porque así lo establece nuestra Constitución española y porque nos dimos hace ya casi 50 años, pero a partir de esos 50 años, que la representación ciudadana recae en los partidos políticos. Porque son agentes sobre los que recae la democracia de este país. Y si anidamos permanentemente la duda hacia los partidos políticos, es que se busca exactamente lo que pretenden algunos o anhelan reminiscentemente, que no es la democracia, que no son las instituciones democráticas, ni que es la representación del pueblo siempre. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la votación. Señora Cantella, a favor, señor Bocanegra, a favor, señor Espinar, a favor, señora Pérez. En contra. En contra, señora Vela. En contra, señor Alonso Lapi. En contra. Pues queda rechazada la propuesta. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto, que en este caso es una moción presentada de manera conjunta por los grupos Socialista, Popular y con Unidas Podemos en relación al motivo de la conmemoración del 25 de noviembre. Señora Moreno. Gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. Como bien ha dicho, traemos a pleno una moción conjunta por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nuevamente no es posible declaración institucional, pero sí agradecer a los grupos que se han sumado. A lo largo de estos años, en España se han logrado avances fundamentales a nivel legislativo, aunque la violencia contra las mujeres sigue siendo una grave manifestación de la desigualdad que requiere de un esfuerzo político, social, para erradicarla. Los ayuntamientos hemos consolidado un camino firme en la articulación de políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Y estamos continuamente renovando nuestro máximo compromiso con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia de género, afrontando los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Y un año más, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos comprometemos a fortalecer la cobertura a las mujeres, asegurando que tengan acceso real a recursos de prevención, acompañamiento integral y protección frente a la violencia de género. Continuar impulsando la cooperación institucional, consolidando alianzas entre nuestro ayuntamiento, la Administración autonómica y la estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil y expertas en la materia, para articular respuestas conjuntas y efectivas. Facilitar una atención inclusiva e interseccional, que atienda de manera adecuada a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Velar por la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de igualdad y violencia de género. Promover la sensibilización social y la corresponsabilidad masculina, impulsando iniciativas que ofrezcan referentes basados en la igualdad, el respeto y la no violencia. Potenciar la coeducación en valores de igualdad, el respeto y la prevención de la violencia desde edades tempranas, proponiendo programas formativos dentro del sistema educativo reglado. Prestar una atención especial a la violencia vicaria, actuando de manera integral para salvaguardar la integridad física y mental de mujeres e infancia a cargo. Y articular campañas que doten a profesionales y familias de herramientas para identificar, prevenir y contrarrestar los discursos de odio y el extremismo que se difunden en el entorno digital, así como sus efectos tóxicos en adolescentes y jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Moreno. Por parte de los grupos, señora Cantella, sí. Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Le he trasladado las dispensas a Laura antes de comenzar el pleno, pues por la confusión entre el registro de la moción y demás. Personalmente no me he podido sumar, aunque sí me sumo a esta moción. Desde este pleno hay que recordar a las mujeres que ya no están, a las que siguen sufriendo violencia en silencio, a quienes con valentía han dado pasos para pedir ayuda, pues como administración más cercana a la ciudadanía
tenemos la responsabilidad de prevenir, proteger y acompañar, reforzando los recursos municipales y la coordinación profesional y la sensibilización social. La violencia de género no se combate no solo con las palabras, sino con políticas públicas estables, con educación y con la firme convicción de que ninguna forma de violencia es justificable ni tolerable hacia la mujer ni hacia los niños. Por todas y para todas, mi voto es favorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Cantela. Señor Bocanegra. Sí, gracias, señor presidente. Sí, está dado. Bueno, nosotros hemos presentado una renuncia, igual que explicamos en la Junta de Portavoces. Esta moción se presenta fuera de plazo. A mí personalmente, a mi grupo, se nos rechazó una moción y al grupo del PP se le rechazó otra por presentarla fuera de hora. Y esta moción se presenta en urgencia, que no sé qué urgencia tiene. Es una moción más. A lo mejor también perdemos el tiempo, señor Izquierdo, que no lo creo, pero bueno. Las mociones para mí no son pérdidas de tiempo. Ninguna. Ninguna. Un churro trae ustedes muchas veces y por eso le votamos en contra. ¿Vale? Entonces, por nuestra parte, presentamos la renuncia a esta moción por presentarla fuera de tiempo, teniendo un mes, 30 días, estando aquí, que nosotros cuando la presentamos fuera de tiempo, lo mismo es por nuestro trabajo y tenemos ese pensamiento en nuestro trabajo y aparte en esto, y lo mismo se nos va, que es lo que me pasó a mí. Pero bueno, esta moción, como os dije, me sumé a ella, se lo dije a Laura en su día, que nos sumamos. No tiene nada que ver sentido del voto con presentar la renuncia porque no es lógico lo que se ha hecho, aparte que nos sumemos a ella. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Bocanegra, como siempre. Chel. Gracias, señor presidente. Buenos días. Para empezar, queremos puntualizar que si es cierto que tanto le preocupa esta causa de violencia contra la mujer, han tenido tiempo más que de sobra de haber presentado esta moción en el plazo reglamentariamente establecido, según el artículo 9, apartado C, de nuestro reglamento orgánico municipal. Y no lo han hecho. Motivo por el que mi grupo político se opuso a la admisión de esta moción para el Pleno. Quería decir que se opuso en la correspondiente comisión informativa plenaria, tal y como hicimos en otras ocasiones con otras mociones de otros grupos que presentaban igualmente fuera de plazo. Pero claro, ustedes no podían dejar de pasar la oportunidad de sacar en estas fechas su panfleto ideológico, suscrito por todos los grupos políticos, excepto Vox, y bueno, en este caso también Mairena Decide, como acaba de decir el señor Bocanegra. Como decía, y habiendo tenido un mes para darle entrada en el registro electrónico de este ayuntamiento, no lo han hecho simplemente por la dejadez o pereza política con que cada día gestionan y gobiernan, sin ser ejemplo para nuestros vecinos, a quienes penalizan con recargos si se retrasan un solo día en el pago de un impuesto. Aún así, esta moción que traen hoy han resuelto presentarla a cambio por la vía de urgencia. Y miren, urgencias son las relacionadas con salud, crisis, catástrofes o emergencias, pero no vayan a decir que una moción de fanatismo ideológico es urgente, porque no lo es en absoluto. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bien, debería ser también esta una oportunidad para señalar a los verdaderos culpables. Y es que el fanatismo ideológico de este Gobierno es una amenaza para las mujeres de España. Sus leyes no han servido para proteger a la mujer ni para frenar la violencia que sufren, pues solo han servido para crear una costosísima industria de género basada en el odio y el enfrentamiento entre hombres y mujeres, para criminalizar a los hombres y negarles la presunción de inocencia, para contribuir al borrado de las mujeres y para financiar charlas y campañas de propaganda de las que solo se benefician los vividores y las vividoras de género. El Gobierno que se decía el más feminista de la historia ha terminado siendo el que más ha desprotegido a las mujeres.
Nunca antes las mujeres españolas habían estado tan inseguras y desprotegidas institucionalmente, con un gobierno que ataca a las mujeres llenando nuestras calles de islamismo y de culturas que consideran a las mujeres como un ser inferior y pretenden encerrarlas en cárceles de tela. Ataca a las mujeres redactando normas como la ley del solo sí es sí, que saca a los violadores de las cárceles y reduce sus condenas. Y por si fuera poco, y esto ya es un despropósito intolerable, este Gobierno ataca a las mujeres dejando desprotegidas a más de 4.500 mujeres ante sus maltratadores. Perdón, que estoy... Decía, deja desprotegidas a más de 4.500 mujeres de sus maltratadores con pulseras defectuosas. De verdad, no tienen nada que decir a esto. Tengo, me van a perdonar. Las pulseras también levantadas y protestar. La izquierda no está legitimada para hablar de violencia contra las mujeres. Desde que gobierna Pedro Sánchez, las violaciones han aumentado un 275% y los delitos sexuales un 81%. Y solo en el primer trimestre de 2025 las violaciones aumentaron un 7,6%, según datos del Ministerio de Interior. Y todo ello debido a las políticas de puertas abiertas del bipartidismo. Las consecuencias de importar islamismo las vemos con toda crudeza ante el aumento de matrimonios forzosos, sobre todo de menores de edad, de mutilación genital femenina, así como ante la proliferación masiva del burka y yihad en nuestras calles, clara expresión de la subyugación de la mujer a través de cárceles de tela. Y todas ellas son prácticas aberrantes, desconocidas hasta hace poco en España y que ahora se ven en muchos de nuestros barrios, que el bipartidismo ha convertido en multiculturales. Por todo esto, en definitiva, tenemos un Gobierno que es el mayor enemigo de la mujer y de sus derechos, una mafia dispuesta a utilizar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y desviar la atención de su corrupción. Podemos corroborar y afirmar con total rotundidad que después de 20 años las políticas e industria de género han sido un fracaso, que además de haber consumido cuantiosos recursos públicos han sido perjudiciales para el conjunto de los españoles y, lejos de disminuirla, han disparado la inseguridad que sufren las mujeres. Ya ha llegado el momento en que las administraciones y partidos que han promovido estas leyes reconozcan sus errores y rindan cuentas por ello a los españoles. Es hora de superar esta ideología que ha hecho tanto daño a las mujeres y al conjunto de la sociedad en general, poniendo en marcha medidas que de verdad protejan a las mujeres, pongan fin a la violencia que sufren, promuevan la vuelta de la seguridad a nuestras calles, así como la concordia y el respeto entre españoles. Alejen la política del odio y división entre las distintas administraciones y destinen el dinero a solucionar los verdaderos problemas de los españoles y no solo a un gasto que beneficia nada más que a la industria política y del género. Muchísimas gracias, señora García. Señora Pérez, en segundo turno, señora Pérez. Señora Vela. Vamos a ver. Yo no me canso todos los plenos que viene la moción de lo mismo, ¿eh? Esto es impresionante. Es el día de dar las gracias a los que trabajan. A los que trabajan ahora mismo, a los que trabajaron antes, a los que trabajarán mañana. Yo les he escuchado. Es la hora de dar las gracias. Deberíamos de estar todos en un equipo. Que hay cosas que mejorar, por supuesto. Dice nuestra compañera de Vox que ahora es el Gobierno en el que más esto, más el otro. Perfecto.
pues hay que seguir trabajando para mejorarlo. Hay que seguir trabajando para mejorarlo. Meritxell, su intervención ya ha terminado. Me resulta que una mujer esté ahora mismo mermando mis derechos. Tengo mi turno de palabra, pues Meritxell no me lo da. Sigue hablando ella, por su aire. Es increíble, cuando debería de ser, yo estoy harta de decirlo, en este momento deberíamos estar todos los grupos políticos de acuerdo con un no a la violencia, con un especial no a la violencia de género. ¿Por qué un especial no a la violencia de género? Pues muy fácil. Porque la violencia de género se caracteriza por dos cosas que son horribles desde mi punto de vista. Una de ellas es por la agresividad, la furia y el horror que se ejerce contra la víctima, porque es algo visceral. Y la otra parte, por lo que resulta más visceral, es porque se ejerce siempre sobre alguien que se quiere o se quiso. Entonces resulta horrible. Deberíamos de estar todos de acuerdo en que eso existe. Eso es negar la evidencia. Todos los días sale el sol, chipirón, todos los días. Pues eso sigue. Eso es todos los días. Es una cosa que estamos viendo. No podemos negar la evidencia. No la podemos negar. Podemos maquillarla, podemos contar lo que... Meritxell no se acuerda que hace solo como 60 años o poco... Fuimos cuando votamos la primera vez las mujeres. A ella le encanta... Ella está aquí. Sin aquellas mujeres no hubiera estado aquí. Hace 60 años una mujer tenía que ir al banco con su marido para que le firmase un papel para abrir una cuenta. Meritxell tendrá su cuenta. Pero a ella, por lo visto, pues esa lucha, los que estamos ahora y los que vendrán, son los que garantizan una vida mejor. Yo me considero feminista. ¿Sabéis lo que significa feminismo? Feminismo significa la igualdad entre el hombre y la mujer. En ningún momento ni soy machista, ni por supuesto soy hembrista. Yo no considero a la mujer por encima del hombre. Soy feminista, que la definición es la igualdad completa entre el hombre y la mujer. Tengo 2 hijas y eso es lo que quiere todo el mundo. Yo no quiero que a mis hijas ningún señor en un momento determinado le dé un bofetón o no la deje ponerse lo que quiera o estudiar lo que quiera o ejercer de lo que quiera. Con lo cual es súper importante que sigamos trabajando contra la violencia de género. Esto es un día a día que tenemos que ir eliminando. Con gente que piensa que no existe o que está producida por la gente que viene de fuera, está equivocada. Hace 60 años todo el mundo era de aquí, o casi todo el mundo era de aquí, o incluso nosotros estábamos en Alemania, y sin embargo no se podía abrir una cuenta, con lo que nos gusta el dinero a las mujeres, Meritxell. Yo quiero que pensemos y reflexionemos, sobre todo, es un día fantástico para que todos hubiéramos estado de acuerdo, muy de acuerdo en hacer un manifiesto limpio, claro y sin politizar el tema, porque es un tema muy serio y doloroso y no se puede politizar para nada, en ningún sentido, el sufrimiento de mujeres por mano de cualquier hombre, de cualquier otra mujer o de cualquier señor. La violencia es violencia en todos los sentidos. Hay que darle una pensada a Meritxell. Muchas gracias, señora Vela. Cierra la palabra. Eso pasamos ya. Pues entonces estamos en el segundo turno. ¿Señora Cantela quiere intervenir otra vez? No. ¿Señora Bocanegra? No. ¿Señora García? Vamos a ver. Poco que decir a esta moción a la que hoy votaremos en contra, porque en realidad no deja de ser, como en otras ocasiones, un panfleto ideológico cargado de contradicciones, odio a la mitad de la población y repleto de intolerancia hacia quienes no comparten sus postulados, porque lo que dicen no se sostiene con la realidad que vivimos. Pretenden acabar con la violencia mediante leyes y prácticas que la promueven. Y así lo corroboran las cifras de víctimas y estadísticas de delitos sexuales, como he dicho antes, que lejos de disminuir no hacen más que aumentar. Ustedes mismos lo dicen con las cifras que dan, y esto es, como diría aquel, ir de mal en peor. En otro orden de cosas, llama la atención en esta moción, una vez más,
la manipulación que ustedes hacen del lenguaje. Y no solo de la manipulación y el desmedido uso de adjetivos para despreciar todo lo que no vaya con sus ideas. Y así, sin que lo parezca, insultan a la mitad de la población masculina. Porque según ustedes, que la mitad aproximada de hombres opinen que la promoción de la igualdad discrimina a los hombres, para ustedes, decía, esto es percepción distorsionada de la realidad. Entonces, esto es lo mismo que decir que quien no piensa lo mismo que ustedes es que no sabe pensar, ¿verdad? Y si además esta percepción distorsionada viene alimentada por, como dicen, influencers y gurús digitales, es que es así como llaman a otras personas que se expresan en libertad, entonces nos encontramos ya con el agravante de la arrogancia de la izquierda y su discurso único y totalitario. En la misma línea, hablamos de lo mismo cuando hablan de cultura digital tóxica. Se inventan una nueva palabra, manosfera, al parecer que es un espacio de difusión de ideas antifeministas y misóginas, y era de esperar. Al final, aquí lo tienen. Este es el resultado de unas leyes de igualdad que fomentan justo lo contrario. Aprovecho para decirle a la señora Vela que bueno, estoy totalmente de acuerdo en que la mujer haya alcanzado los mismos derechos que el hombre, pero de lo que estamos hablando aquí es de que todas estas leyes que llaman de igualdad y de género lo que hacen es precisamente potenciar todo lo contrario, porque lo que les estaba diciendo al final con esto, la manosfera es el resultado de todo lo que han generado ustedes con estas políticas. Al final esto responde, es la reacción de los chicos ante el empoderamiento de las chicas, debido a esas leyes que privilegia a unas y criminaliza a otros. Nosotros pensamos que todo este despropósito que les viene impuesto por la Agenda 2030, ni ustedes mismos se lo creen, pero sin embargo lo practican como una nueva religión globalista que conviene a sus intereses partidistas y económicos, y partiendo de esta base sirven a sus amos a una costa de personas, en este caso de mujeres, a las que ustedes hacen creer que son víctimas por el hecho de serlo y que están desprotegidas y que hay que protegerlas solo por el hecho de nacer mujeres. Menos fanatismo ideológico y más sentido común es lo que necesita este país, y sobre todo que se deje de utilizar a estas mujeres, que son las únicas perdedoras de estas políticas de la estafa del bipartidismo de este país. En Vox defendemos el fin del negocio y la industria del género para poner esos recursos multimillonarios al servicio de las mujeres que de verdad lo necesitan. Esas mujeres que sufren violencia, esas mujeres que sufren la brecha maternal, o esas mujeres que han quedado esperando una respuesta de los cribados del cáncer de mama que el PP y el PSOE les han negado. Resulta verdaderamente grave la deriva a la que nos está llevando la ideología socialcomunista en este sentido, con estas políticas de género que ya no engañan a nadie, y prueba de ello es el declive al que van encaminados estos gobiernos por no contemplar que deberían destinar estos recursos a mejorar los servicios públicos, a garantizar la seguridad de las españolas, deportando de forma inmediata a quienes vienen a España a cometer delitos o a imponer culturas incompatibles con la nuestra. Y sobre todo es momento de poner en marcha medidas que de verdad protejan a la mujer desde el deber y la responsabilidad de los poderes públicos. Muchísimas gracias, señora García. Señora Pérez. Hola, buenos días, compañeros y compañeras de corporación y a la gente que nos sigue en redes. Bueno, voy a intentar hacer primero una reflexión en torno a las formas de la moción, y no, porque se han hecho distintas consideraciones en torno a eso, y luego sobre el contenido, ¿no? Para que quede claro todo y explicitado. La moción no entró el miércoles pasado antes de las 3 de la tarde, entró justamente a las 11 de ese mismo miércoles de la noche. Yo, como responsable política, pido disculpas, encajo esas consideraciones, las tengo en cuenta, entiendo lo que decís, y ahora os voy a decir otra serie de cuestiones también, si sirven. Nos hemos atrasado en esto porque estábamos llegando a consensos que normalmente
nos han separado a grupos políticos. Nosotras cada vez estamos más conscientes de que tenemos que ir a una y por buscar las aportaciones y esperar que llegara todo el mundo, quizás le he incorporado tarde. Ha sido un exceso de confianza por mi parte, no se va a volver a repetir. De todas formas, con respecto a la legalidad del asunto, esto está recogido en el RON. La posibilidad de que en la Junta, en la comisión plenaria, se vote, elevar a pleno la urgencia de un punto o no, esto está recogido. A mí no me ha venido el secretario a decirme que esto no era legal. A ver si vamos a ser más papistas que el Papa. ¿Vale? Esto se ha votado. Y si por mayoría se considera que esto puede ir a pleno, esto va a pleno. ¿Que nosotros nos vamos a quedar en el discurso de las formas y no vamos a entrar al contenido? Pues nos vamos a tener que empezar a considerar si somos tan defensores de la igualdad como decimos ser. ¿Vale? Porque si tú dices, Juan Bocanegra, que esto no es urgente, yo lo flipo. Las vidas de las mujeres son urgentes. No en noviembre, todos los meses, eso es cierto. Pero la vida de las mujeres son urgentes, y si en noviembre es la efeméride y es el momento de visibilizarlo, yo creo que la ocasión, el consenso y la efeméride lo merecía. Y creo que hay que superar las formas, porque no podemos ser más burócratas. Somos políticos y técnicamente estaba permitido, y en el RON estaba permitido. Y yo no entiendo en ese momento, aunque ahora la vayas a apoyar, pero si se nos atacan las formas, yo también voy a decir que estábamos en el marco de la legalidad. Y mira que he dicho que recojo vela, que recojo lo que se ha dicho. Pero vamos a ver, no nos quedemos en la forma, que el contenido es muy severo. Acabamos de escuchar lo que ha dicho el grupo de Vox, por favor. ¿Eso no nos pone los pelos de punta? La forma sí. Hombre, por favor, un poquito de representar los valores que decimos que representamos. Juan, que no has cambiado ni una coma de la moción, que es que yo entiendo que estás a favor de ella. Marina Canterla. No me puedo sumar, no sé qué, no sé cuánto. No ha afeado la forma, ha dicho, me sumo ahora por las mujeres, porque lo que importa son las vidas de las mujeres. Y ahora no te lo estoy diciendo a ti, lo digo en general, en general. Y ahora entro al contenido, A lo mejor yo soy un poco ingenua. A veces me cuesta creer, que ante argumentarios tan faltos de empatía, Marichel, tan faltos de verdad, tan faltos de rigor y tan antidemócratas, esos sean vuestros verdaderos pensamientos. En serio, a veces pienso, mira, esto solo es para diferenciarse discursivamente, ¿no? Lo que decía el otro día Espinar, decía, si a mí me conviene que venga, si esto a mí me diferencia. Digo, claro, es que es una estrategia política. Es que ellos se han dado cuenta de que eso de impugnarlo todo es la nueva forma de rebelión, es la crítica total al sistema, y eso ha cogido un filón ahí y están posicionados ahí. Pero luego digo, no, mierda, que es verdad, que piensan así, Dios mío. Entonces ya sí me entra miedo, ya ahora me entra miedo. Me da miedo que podáis negar tantas evidencias, tanto argumentario basado en datos, lo que estaba comentando antes la compañera del PP, ¿no? Y solo que lo hagáis con bulos, con emociones rabiosas. Entonces, mira, esta moción puede llegar 8 horas tarde, sí, 8 horas tarde llega. Pero una cosa está clara, las firmantes de esta moción estamos convencidas de que sigue siendo urgente debatir estas cuestiones, aunque sea desagradable hacerlo con vosotros y vosotras, porque es muy desagradable y de verdad que cuesta un poquito tragarse lo que decís, pero tenemos que dar la batalla. Y yo lo siento porque desde el PP se dice, vamos a estar a una, vamos a estar hablando solo de las mujeres, acordándonos de ellas, homenajeándolas, diciendo qué es lo que nos falta. Yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con Marina, pero esta batalla, con esto, con el crecimiento de este tipo de argumentarios, nosotras no tenemos nada que decir, porque esta es la que nos hace involucionar a las mujeres. Estas bancadas no solo sirven para aprobar un parque o una luminaria, esto sirve para frenar los discursos de odio, y es que aquí también tenemos que decir cosas. Entonces, bueno, podéis decir lo que queráis, compañeros de Vox, lo que queráis. Que el sistema Cometa ha dejado víctimas sin proteger, y eso es nuestra culpa. Venga, vamos a entrarle a todo, que no nos importa, que le entramos a todo, ¿vale? Mira, os digo, las pulseras pueden ser una medida específica de protección para determinados casos, pero a mí no me parece ni la medida más transformadora, porque la más transformadora siempre es la educativa, y esto va a ser una medida correctora, ni me parece suficiente. La propia Ana Bella lo dice, si hay más de 80.000 mujeres en riesgo en el sistema Biogen, como que hay 4.000 pulseras nada más, tendrías que haber suficiente para atender a todas las mujeres que la quisieran, ¿no? Y dice ella, si en vez de mujeres anónimas fueran futbolistas de primera división, habrían dotado el sistema de más recursos. Eso lo suscribimos al 100%,
Quiero decir, nosotros no vamos a defender las pulseras capa y espada como la panacea y como la medida única. De hecho, en estas mociones que traemos cada 25N, que decimos más recursos, más recursos, más recursos, más coordinación, nosotros no tenemos problema en criticar las cosas que se hacen mal o cuando faltan recursos o cuando hay que seguir empujando. La ley de solo sí es sí, violadores en la calle, Errejón es un violador, que ya lo dijimos, Errejón no nos representa, para ser machista no hace falta ser de derecha, perfectamente se puede ser de izquierda, la ley de solo sí es sí, ponía en el centro del debate el consentimiento, que eso es un avance brutal y había muchas medidas restaurativas y de coeducación importantes, pero que no tenemos, pero se ha aplicado mal porque también, ¿qué es la judicatura? Perfectamente machista. O sea, entonces, que reconocemos los fallos. Ahora, también vamos a reconocer una cosa. La ultraderecha tiene un miedo, o quizá tengo que decir, un coraje, a los avances de las mujeres. Y ante ellos, pues ponéis en marcha campañas continuas de descrédito con la ayuda de la derecha mediática. Y lanzáis bulos, criminalizáis a los partidos que sí tomamos medidas para que la igualdad sea efectiva. Pero vamos a volver a lo municipal, por favor, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocupa? Porque nosotros nos preparamos esta moción no para daros vidilla o tener un debate bronco, sino para recordarnos que como corporación tenemos el deber y el compromiso de manera continuada de estar del lado de las mujeres, acompañando, dando recursos, atendiendo necesidades. Y esta moción la traemos cada año para no olvidarnos nunca de ellas, de nuestras vecinas. Pero claro, eso de tener memoria a vosotros no os va. ¿Sabéis cuántas mujeres hay víctimas de violencia con algún sistema de seguimiento en Mairena? ¿Sabéis? 153 mujeres víctimas de violencia. 900 tenemos en la comarca. Esto se dice pronto, ¿vale? Y estos datos no son del CIN, que decir que los exageramos para aumentar los chiringuitos. Estos son de Guardia Civil, ¿vale? ¿Qué hacemos con estos datos? Perdón, con estos datos no. Con estas mujeres, porque son personas, mujeres que sufren, mujeres que temen por sus vidas, mujeres que a veces que temen por la vida de sus hijos. ¿Qué proponéis vosotros desde donde gobernáis? ¿Eliminar las concejalías de igualdad? ¿En serio? ¿Esa es la estrategia? ¿Bulos por un lado y eliminar recursos por otro? ¿Esa es vuestra estrategia? ¿Esa? Os voy a decir cuál es la nuestra, ¿vale? Os voy a decir cuál es la nuestra, porque desde aquí se nos ocurren muchas cosas y las estamos poniendo en marcha. Una red de referentes comunitarias contra la violencia de género formada por actores locales donde están convocados todos y todas las que tienen que decir algo sobre la violencia aquí en la comunidad. Talleres de empoderamiento y de autoestima para las mujeres para que cojan habilidades y recursos propios para poder separarse de los agresores. Talleres de autodefensa, educación afectivo-sexual y puntos violetas juveniles que ahora mismo están en la calle con jóvenes de institutos. Acompañar a asociaciones que se montan desde aquí contra la violencia vicaria, hacer mesas de seguimiento institucionales y técnicas para coordinarnos todos y todas los agentes locales, tratar de dar un empujón a la firma del convenio Biogen para que Policía y Guardia Civil puedan tener un trabajo más coordinado, hacer talleres de formación y empleo para sacar a las mujeres de situaciones de dependencia económica que a veces les impiden separarse de los agresores, hacer sensibilización, tertulias, acciones de calle, concursos de fotografías para trabajar desde el arte, lo que sea, inventamos y ponemos recursos encima de la mesa. Proponer este año trabajar específicamente en los institutos el tema de la violencia digital con población juvenil. Esta es nuestra estrategia. Acción de gobierno, política rigurosa, coordinación con otros partidos y otros agentes sociales. Y por otra parte, dar la batalla cada 25 y cada 8. Por este relato, ¿no? Porque creemos efectivamente que en estas bancadas también se tienen que frenar los discursos de odio. Porque sabemos además que los discursos de odio nunca se detienen en las mujeres. Y porque cuando se normaliza el ataque a las mujeres y a las feministas y a las migrantes y a las racializadas y a las trans, lo que está en juego es la democracia. Queréis desmantelar los grandes consensos en igualdad, que son históricos, y volver a las jerarquías antiguas de género, de clase y de raza. Y no lo vamos a permitir. Por eso, frente a quienes nos queréis calladas, divididas, resignadas, aleccionadas o miedosas, decimos, como otras tantas veces,
basta ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Pérez. Agradezco a los grupos el defender. Esto es la democracia, defender cada uno su posición desde sus ideas, desde compartir, y esto es el ámbito de convivencia también que nos tenemos. Ay, perdón, es que yo creía que estábamos ya en el segundo, ¿no? No, perdón, pero que no cierra tú. Es verdad que yo estaba con el Gobierno. Perdona, señora Vela. Señora Vela tiene la palabra. Bueno, tengo la palabra para volver a decir lo mismo. Me da mucha pena. Me da mucha pena porque esta moción debería ser lo que he dicho antes. Un apoyo simplemente, un dar las gracias y un seguir trabajando. Eso debería ser la moción solamente. Sin embargo, cada vez que viene una moción a este pleno del ayuntamiento es un desastre. Nos tiramos trastos a la cabeza, cuando esto es bastante más simple que todo esto. En esta moción que yo sí que he aportado, hemos quitado la manoesfera, no existe ya en la moción. Hay una modificación de un montón de palabritas que a usted no le gustan y a mí tampoco, y que se han modificado. Al Grupo Popular tampoco le gustan determinados conceptos, pero que no nos guste determinados conceptos o cómo se utilizan esos conceptos no nos hace ser ciegos, ¿vale? Me da mucha pena que cada uno en un sentido se sienta adalid de la defensa por un lado o por otro de la mujer, dando lecciones a mí como mujer o a cualquier otra mujer, tanto de un lado o de otro, sin ser capaz de llegar a un acuerdo en término medio, en que lo único que hay que hacer es lo que he dicho antes, dar las gracias, trabajar y apoyar. En esta moción, le digo a los señores de Vox que no se habla de leyes. En esta moción no se habla de leyes, no se habla de nada de eso. Era una moción para reconocer el trabajo y dar apoyo solamente. Y ahí está la moción con las modificaciones que ha aportado el Partido Popular. Esta moción no se habla de leyes. En ningún momento hablamos de leyes. El hablar de leyes en un momento determinado con una moción que hemos conseguido que sea para todos los grupos, que incluso con el ideario del Grupo Vox podía haberla apoyado si lo hubiera leído tranquilamente con las modificaciones que ha presentado el PP, les interesa hablar de leyes para crear conflicto y separación. Y no es el momento o no es con este tipo de cosas con las que se debe jugar. Me resultó absolutamente sorprendente dos cosas. Que Mairena Decide se retire de la moción simplemente por un defecto de forma. Por un defecto de forma se retira de la moción. Oye, ya no me gusta porque es que esto ha entrado 8 horas antes. ¿Perdona? Es que la moción sigue hablando de lo mismo. En ocasiones, en la misma comisión, ¿vale?, el Partido Popular ha llevado una moción y han sido ellos los que han votado el no llevarla al Pleno, y no se ha llevado al Pleno. ¿Por qué? Por las circunstancias que sean. Sí se han votado. Pero es que o todas o ninguna estupendo, pero es que a mí se me ha echado para atrás, otras se han echado para adelante, y como hemos decidido, como se ha decidido votarlas, pues esta se ha votado. Punto. Y es que el rol lo permite, se ha votado. Y me da igual, o sea, quiero decir, esto, desviarse en estas cosas de una, ninguna, no sé qué, otra vez perder el norte. Yo lo que quiero decir, que me sorprende que Mairena Decide se desvincule por un defecto de forma, cuando el fondo es el mismo, y que en la misma comisión informativa alardee Vox de que le interesa esta moción porque le da vidilla y le da cancha con su familia, con sus seguidores, y le encanta cabrear a sus detractores. Entonces, es muy fuerte que se banalice de esta forma con el dolor de las mujeres. Me parece, cuanto menos, irresponsable, no sé cómo llamarle ya. Bueno, yo lo que quería decir, por terminar, es que no somos sensatos. A ver si alguna vez conseguimos que venga una moción, que yo entendía que esta era así después de cambiar muchas cosillas que hemos trabajado en torno al mea culpa. El cambiar tantas cosas de la moción ha hecho que Laura retrase la entrega de la moción. Nosotros somos un grupo que también, no somos asamblearios, pero también nos reunimos para modificar. Entonces, en ese momento, pues no todos tenemos el mismo tiempo. En definitiva, yo lo que quiero saber es que, o lo que quería decir es que se acaba otro año más con
un debate fuera de lugar completamente, que queda muchísimo que hacer, que cada paso que damos la sociedad se hace más humana, más avanzada y más libre. Pero nos olvidamos de la sociedad, que hay que trabajar todos en la misma dirección y que Vox no trabaja porque nunca me escucha cuando hablo, porque van a su aire, están hablando por ahí detrás, nunca me escuchan, entonces no saben cómo va la cosa. Por eso no saben que la moción está súper modificada, ¿vale? Pues siguen hablando ahí ya. Hay que trabajar todos en la misma dirección. El objetivo es tan noble que deberíamos volcar todo el esfuerzo del mundo para romper las desigualdades entre el hombre y la mujer. Seguimos pa' bingo. Y no se puede utilizar este horror como de forma partidista e intentando sacar un rédito político, como él mismo ha reconocido delante de todos nosotros. Por otra parte, ni un polo ni el otro. Hay que buscar un consenso sensato, central y que nos ayude a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque las pulseras no funcionan en un sitio, porque el sistema Biogen tiene más lagunas que el Lagonés, que no puede ser. Hay que trabajar todos en el mismo sentido para conseguir que esto se vaya mejorando, porque todos tenemos familia y yo soy mujer, tú eres mujer, Maricha es mujer. ¿Vale? Entonces, bueno, nada más. Me da mucha pena que nunca estemos de acuerdo en apoyar y dar las gracias y que esto, cada vez que venga a pleno en este ayuntamiento, sea un motivo de debate y de crispación. Gracias. Gracias a usted, señora Vela. Compañeros, me reafirmo en lo que antes os comentaba. Esto es el debate, la convivencia, el establecer los posicionamientos que cada uno tiene. A esta presidencia lo que le gustaría es que este tipo de cosas vinieran como declaración institucional, con lo cual no tendríamos que ver ese desfase entre las comisiones, la presentación de mociones, sino que simplemente acordaríamos un texto que leería la Secretaría General. Es verdad que con la aparición, en este caso, de Vox en las instituciones, este tipo de eventos no se pueden hacer. Los respeto, como no puede ser de otra manera, y respeto profundamente su posicionamiento. No así su ideario, y sobre todo en estas cosas sí, porque ya uno se pone ya también capcioso de escuchar a veces los argumentarios de lo que los grupos nos dan. Y vayámosse que a la ciudadanía le traslademos datos que no son. Se ha argumentado incluso aquí por Vox prácticamente que los musulmanes es lo que trae como consecuencia la violencia de género en España. Los musulmanes en España son el 5% de nuestra población. 2,4 millones de españoles musulmanes. Por cierto, 1,1 es español, de esos musulmanes. De esos 2,4, 1,1 millón es ya español, nació español, como Lamine Yamal y como otros muchos de los que nos vanagloriamos también y son exponentes y serán exponentes, agraciadamente, de la pluralidad, de la diversidad que constituye este país, porque si otra cosa ha tenido este país, desde su larga historia y tradición, ha sido pluralidad y ¿por qué no decirlo? Y mestizaje, por eso lo hace también tan bonito nuestro país. Y dicho sea de paso, el año pasado, para aquellos que dicen que esto no es un problema, el año pasado, solo me refiero al 24, murió una mujer asesinada cada semana. Cada semana se produjo el asesinato de una mujer. Para aquellos que dicen que esto está como superado, aquí no hay ningún problema. Esto es simplemente un proceso de ideologización en la que efectivamente las mujeres son un dato, pero esto que no pasa. O lo que es peor, aquellos que permanentemente dicen esto de la violencia intrafamiliar, no vicaria, porque después de la mujer van los hijos. Esa es la violencia que existe, no intrafamiliar. Oye, esto se arregla entre ellos. No. Si es que aquí lo que se lleva es amparar a la mujer. Y en lo que llevamos de año, el 71% de las acciones de violencia hacia la mujer, de asesinato, de violencia hacia la mujer, está cometido por españoles. Españoles, muy españoles de España. No son musulmanes, no son inmigrantes, no son personas que vienen de otro planeta, sino que del 71% son españoles. Y el 57% de esas mujeres
son españolas, muy españolas, de nuestra España. Entonces, está de más que digamos que aquí, que también radica un problema, nos pongamos todos a trabajar. Yo creo que es que nos queda mucho por hacer. Entre otras cosas, seguir educando a nuestros niños y nuestras niñas para decir que el respeto es el mayor valor que tenemos entre sexos, entre ciudadanos y, por qué no decirlo, entre españoles. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la votación. Señora Canterla, a favor. Señor Bocanegra, a favor. Señor Espinar, en contra. Señora Pérez, a favor. Señora Vela, entiendo que a favor. Señor Alonso Lapi, a favor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos ahora al punto de urgencia. Se ha trasladado desde la concejala de Educación a todos los portavoces desde ayer la necesidad de traer un punto de urgencia, que es un convenio que ya aprobamos en este pleno, pero que simplemente tenía un matiz a solicitud, en este caso de la Junta de Andalucía, que es modificar un apartado con respecto a los cargos de la responsabilidad en cuanto a los gastos que devienen del propio convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Traemos la urgencia porque sabemos que dentro de poco espacio de tiempo se va a valorar por la propia Dirección General correspondiente de Planificación Educativa la posibilidad del reparto de los grados medios entre los centros conservatorios de toda Andalucía y su planificación en las próximas semanas. De ahí la urgencia, y que si este era un botón más fruto de ese expediente complejo, pues que lo tuviera aprobado también, en este caso, el proyecto que presenta el propio Conservatorio Elemental de Música. Votamos primero la urgencia. ¿Estamos a favor? ¿Sí? ¿Todos? Sí, gracias. Sí. Pues bueno, pues ahora le damos la palabra a la señora De Pablos para que explique la propuesta. Buenos días, corporación, y a todas las personas que nos siguen en redes. Muchas gracias por la urgencia y porque, grosso modo, está explicado por nuestro presidente. Consiste en volver a votar por tercera vez la propuesta del convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y este ayuntamiento, con el fin de arbitrar las obligaciones de cada una de las partes. No voy a, insisto, no voy a estresar a esta corporación con las idas y venidas. Haré un simple resumen pasando por todos los pasos y lo que aquí también en 2 ocasiones se ha votado, con el fin de contextualizar y poner en valor la voluntad política de este equipo de gobierno para dotar a esta ciudad de estas enseñanzas de la música. Bueno, está claro que es el espíritu de esta voluntad política de este equipo de gobierno, ya que el conservatorio tiene su primer convenio en el curso 89-90. Después de varios cambios de ubicación y de edificio, este convenio necesita adaptarse, renovarse al nuevo espacio. Hacemos la solicitud a la Consejería de Educación, nos devuelve un primer borrador que pasamos por el Pleno del 22 de febrero de 2024. Se aprueba por unanimidad, se envía certificación por parte del Secretario General el 29 de febrero. Es el 1 de octubre cuando recibimos de nuevo, esta vez de la Delegación Territorial de Educación, otro borrador diciendo que aunque hubiera pasado por pleno, necesita unas pequeñas diferencias, unas pequeñas puntualizaciones que volvemos. Es verdad que había cambiado la consejera, es verdad que habían sido tiempo de cambios y de trámites, había que ponerle las fechas exactas. Volvimos a pasar por pleno el 21 de noviembre de 2024. El mismo día prácticamente, o el 28 en concreto, se envía el certificado por parte del Secretario General, pues esperando respuesta a esta propuesta que nos hacía la Consejería. El 28 de mayo ya de 2025 se recibe un nuevo texto, esta vez de la Delegación de la Dirección General
no ya no la delegación, sino la Consejería, la Dirección General de Planificación de Centros, Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo, con otra propuesta diferente a la que en las anteriores propuestas habían asumido. Y es lo que en concreto traemos a la votación hoy, la propuesta del cambio en la segunda cláusula, en la cláusula segunda, en la que se distribuyen, se arbitran las obligaciones de cada una de las partes, y en esta cláusula segunda nos vienen a decir que la Consejería en ninguno de los casos de conservatorios que tienen establecidos en las ciudades pagan los suministros. Viene saber que este ayuntamiento paga los suministros desde que se empieza el conservatorio en el año 89. Se había propuesto que estos suministros, ya que esto se arbitra con la fórmula cesión de manial externa, no le correspondían al ayuntamiento abonar dicha cantidad. Pero estos suministros se vienen pagando, como he dicho anteriormente, desde el curso 89-90, no desequilibra la sostenibilidad financiera y es absolutamente asumible por su cantidad. Por tanto, resumo, se pide este voto, este apoyo al convenio, a la firma del convenio, en favor de la enseñanza de la música, porque es cierto que ha habido un cierre del Conservatorio de Sanlúcar la Mayor. Es probable que aquí pudiera establecerse, como ha dicho nuestro presidente, las enseñanzas profesionales, y ante esto, y sobre todo ante la urgencia de que hay que entrar en este edificio, hay que mantener este edificio y hay que dignificar la educación de la enseñanza de la música, es la voluntad política de que se vote que sí a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Pablo. ¿Votamos, compañeros? ¿Sí? Señora, ¿alguien quiere intervención? ¿Sí? Señora Izquierdo. Bueno, yo agradecer a la señora de Pablo todo el trabajo llevado a cabo y decir que este es un claro ejemplo de causa en la que todos los grupos políticos de este ayuntamiento tenemos que trabajar codo con codo, tenemos que sumar y aunar fuerzas para que Mairena del Aljarafe tenga su conservatorio profesional de música. Y más, como ha indicado el señor presidente, tras cerrar el Conservatorio Profesional de Sanlúcar la Mayor. El Aljarafe necesita un conservatorio profesional. Aquí vivimos casi 400.000 personas censadas. Y que este conservatorio profesional tenga su sede en Mairena del Aljarafe, en nuestro pueblo, pues es bueno para todos. Es bueno, es un apoyo para la cultura mairenera, es bueno para nuestros vecinos y vecinas y por tanto es bueno para nuestro pueblo. Entonces, no me cabe duda de que todos los grupos que estamos aquí vamos a apoyar este punto y de hecho vamos a seguir trabajando y empujando para que el conservatorio profesional se ubique en Mairena del Aljarafe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Izquierdo. ¿Votamos, compañeros y compañeras? Sí. Señora Cartella, a favor. Señor Bocanegra, a favor. Señora García, a favor. Señora Pérez, a favor. Señora Vela, a favor. Señora Alonso Lapi, a favor. Por unanimidad, muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pues pasamos al punto 11º, que son las interpelaciones, los ruegos o las preguntas. Señora Cartella. Gracias, señor presidente. En el último pleno le pregunté por ese plan de accesibilidad universal que hablamos del pleno de marzo del 2024. No he tenido respuesta por parte de la concejal delegada y le rogaría pues se trasladara información al respecto y conocer en el estado en el que está el plan de asfaltado que se iba a desarrollar próximamente, dado que con las lluvias pues el estado de las carreteras se complica considerablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Cartella. Pues le damos traslado a la concejala para que le dé en esa situación el documento y igualmente el plan de asfaltado está ahora mismo terminándose de redactar, incorporando, como usted bien dice, algunas calles más después de las últimas lluvias. Está terminando los técnicos municipales, se lo pasamos en las próximas semanas. Gracias. ¿Alguna más? Señor Bocanegra. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros traemos hoy un ruego. Hace ya mes y medio casi presenté dos solicitudes con respecto a la empresa que lleva los servicios del tanatorio municipal,
no se me han respondido a ninguno. Siguen las quejas, siguen las denuncias y siguen aquello en un estado deplorable y de pena, en un camposanto. No sé si lo veis, es de pena. Ya hablé con la responsable de la delegación, me dijo que estaba en ello, que se me contestaba rápido, eso hace más de un mes, y sigo a la espera de que se me conteste a ver qué pasa con los 2 escritos que hice. Les puedo resumir los números. Uno es el 11.285 de 1 de septiembre y la otra solicitud es del 14 de octubre, 13.643, donde pide una serie de datos que no sé si esta empresa los puede facilitar o no. Por la tardanza me parece que no, pero sí os ruego, por favor, que se tome carta en el asunto lo antes posible. Gracias. Muchísimas gracias. Así será, señor Bocanegra, se lo pasamos ese ruego y trasladarle también que algunas de las reclamaciones se están viendo en la comisión de seguimiento que se tiene en el contrato. Muchísimas gracias. Grupo, señor Espinar. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo son 2 ruegos. El primero, se nos está alertando por las redes sociales del ayuntamiento que hay una proliferación del virus del Nilo. Y una de las recomendaciones son evitar la zona de aguas estancadas. Pues los vecinos de la calle Hermanas Mirabal nos muestran, así está lo que sería la piscina de los pequeños del Francisco León. Y no se puede achacar a las últimas lluvias, porque esta foto es anterior a las lluvias. O sea, esto es verde, que te quiero verde, ¿no? Verde como el trigo verde, así está la piscina. Esto sí que es un nido de mosquitos. Y lo que nos comentan los vecinos de la calle Mirabal y zonas aledañas, que están infectados de mosquitos y que, por favor, desde el ayuntamiento se corrija esto y que se meta una bomba de achique o lo que sea para que esta piscina se quede vacía, porque si no vamos a continuar con lo mismo y vamos a seguir las instrucciones que manda la Junta de Andalucía acerca de la prevención del virus del Nilo. En otro tema que nos ha solicitado la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, habla que como en el centro histórico de aquí de Mairena hay muchas personas mayores, está también la Asociación Sar Si Puede, de personas mayores, que ya que se ha decentado el Parque de la Huerta, que por favor que se instale un pequeño campo de petanca, que no existe en los alrededores, salvo creo que es en Bormujo, ya que las personas mayores sí lo usarían y además el coste es insignificante para nuestras arcas municipales. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues se toma su sugerencia, lógicamente. De hecho, ahí había campos de petanca siempre y de hecho se quedaron en desuso. Si ahora hay nuevo petanquero, tendremos que estar pendiente, lógicamente, señor Espinar, en que esa dotación se pueda incluir dentro de la reforma de esta primera fase que se ha hecho el Parque de la Huerta, que ahora lleva también como consecuencia una mejora en los juegos infantiles y en la dotación del mismo. Y luego, respecto a al mosquito del Nilo, si de algo tengo información permanentemente es por el departamento y por el señor delegado de cómo va la evolución del mosquito del Nilo. Aquí cada 15 días viene una inspección dentro de nuestro plan municipal de prevención del mosquito del Nilo. Puede asegurarse, se va a trasladar también a la ciudadanía, un mensaje de tranquilidad. Ahora mismo solo hemos subido el nivel de alerta en Mairena porque de todas las trampas que tenemos, nosotros no tenemos ahora mismo presencia del mosquito del Nilo, dicho por los entomólogos de la propia empresa y de la Dirección General correspondiente de Salud Pública de la Junta en nuestra ciudad. Hemos tenido que activarlo porque en el municipio de San Juan ha aparecido en una trampa 1 y por cercanía de 1 kilómetro se están además tratando y fumigando todas esas zonas de manera periurbana por la Diputación y de manera urbana por nuestro servicio en todas esas zonas donde aparece. En todo caso, es una situación de alerta y que sepa también los vecinos de Hermanas Mirabal que ese vaso de piscina, aunque esté así, tiene su tratamiento y tiene su líquido echado, aunque parezca que la piscina está no tratada al agua, pero tiene todas las situaciones de estancamiento y de tratamiento que corresponde dentro de nuestro plan de prevención del mosquito del Nilo, está siendo tratado y cada 15 días, cada semana incluso hay una evaluación y trimestralmente hay luego un informe posterior. De hecho, el informe último que tenemos de prevención del mosquito del Nilo, esta alerta salta con una alarma de esa trampa en el día 31 de octubre. Fíjense ustedes si pasan tiempo. Y ahora están también diciendo, si traslada también esa situación de tranquilidad,
que el cambio de temperatura, lógicamente ya que vivimos, y la situación climatológica va a hacer descender aún más el riesgo de este insecto. En todo caso, nosotros tratamos, aunque sea así, durante todo el año, dentro de nuestro plan municipal, esta prevención y haremos, si acaso, también esa comunicación a los vecinos para que estén tranquilos. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Nada, levantamos la sesión. Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Como siempre, sois los mejores y sois los mejores con los que compartí también este mandato. Muchas gracias a todo el público también por asistir.